Bien, empezamos con la unidad 3, que es la relación, estudia la relación entre el derecho doméstico y el derecho internacional. Y esto es un tema de suma importancia en el ámbito del derecho internacional, porque justamente es lo que nos permite mucho entender la conducta estatal y cómo los estados acogen y ven al derecho internacional. De hecho, gran parte del núcleo del conflicto Ecuador-México tiene que ver también con cómo los estados están acogiendo y viendo a las obligaciones que tienen en el plano del derecho internacional, ¿sí? Entonces, después voy a hablarles de la práctica, después vamos a ver algunos ejemplos, vamos a analizar con ustedes algunos ejemplos de la que revela, que evidencia la práctica estatal. Pero antes de pasar a ello, lo que vamos a hacer es ver la parte teórica, estrictamente teórica, y después con esto tendremos mayor base, mayor movimiento para justamente analizar cómo se comportan los estados, ¿sí? Entonces hay tres teorías, de hecho dos teorías y una en la mitad. Vamos a hablar del monismo, del dualismo, y después les voy a mencionar una posición como intermedia, que es la escuela de Oro. Entonces, empiezo por el dualismo. Vamos a empezar por este. Los exponentes, los mayores exponentes, no son los únicos, del dualismo son Triepe y Ancelotti. Ellos son un alemán, un italiano, que se han considerado como los mayores exponentes de la práctica, de la teoría. ¿Y qué plantea el dualismo? El dualismo dice que el derecho internacional y el derecho doméstico son dos derechos independientes, son dos derechos autónomos porque cada uno opera en su ámbito de aplicación. Son separados, son dos derechos separados, cada uno está por su lado, básicamente es lo que plantea, pero son iguales. ¿En qué sentido son iguales? Por eso tengo la estrellita aquí al asterisco. ¿En qué sentido son iguales? En que se construyen de una manera similar, es decir, tienen una lógica coercitiva similar, pero cada uno está operando en su ámbito de acción. O sea, el derecho internacional está operando con los estados y el derecho doméstico está operando con las personas dentro de los estados. Dice, como consecuencia de esto, entonces dice, cada uno opera en su ámbito, por lo tanto es independiente y autónomo. Sin embargo, esto lo que significa es entonces, como hay completa independencia, entonces no se cruzan. Nunca el derecho internacional y el derecho doméstico, según el dualismo, nunca se van a cruzar. Nunca va a haber conflicto, porque cada uno opera en su propio ámbito de acción. El dualismo dice también que el derecho internacional es un derecho de coordinación. ¿Entre quién? Entre los estados. Los estados coordinan el derecho internacional. En cambio, el dualismo dice que el derecho doméstico es un derecho de subordinación, en donde nosotros, los ciudadanos, nos subordinamos a un orden doméstico, a un orden legal doméstico. Como es un derecho de coordinación, entonces significa que el derecho internacional proviene de la voluntad de los estados, de cada estado. De igual manera plantea el dualismo, plantea
para que una norma del ámbito internacional entre a formar parte del derecho doméstico, tiene que transformarse. La norma tiene que transformarse. ¿Sí? Es decir, y aquí tengo esta ecuación. Dice que no existe, como cada uno opera en su ámbito de acción. Entonces, para que el derecho internacional entre a formar parte del derecho doméstico, el derecho internacional tiene que transformarse y convertirse en derecho doméstico. O sea, tiene que convertirse en una norma de la Constitución, en una ley orgánica, en algo que sea del derecho doméstico, en un código, etc. Pero tiene que convertirse en una norma doméstica para que sea válida en el plano doméstico. Eso es lo que dice el dualismo. ¿Okay? Ahora, hablemos del monismo. Después vamos a comparar. El mayor exponente del monismo es Hans Kelsen. Y el monismo plantea todo lo opuesto. El monismo plantea que el derecho internacional y el derecho doméstico son un mismo sistema legal, que está organizado jerárquicamente. En ese sentido, significa entonces que y obedece la misma lógica de la pirámide de Kelsen, como lo ven acá. Es decir, el derecho internacional está por encima y el derecho doméstico está por debajo. El monismo considera que en caso de conflicto siempre debe prevalecer el derecho internacional, porque jerárquicamente está ubicado en una posición superior, de superioridad. Y en esa línea, entonces, el derecho doméstico se desprende y nace del derecho internacional. Obviamente, como es un mismo sistema legal, entonces sí hay conflicto, porque están en el mismo lado, coexisten en el mismo lugar. ¿Sí? Por eso sí hay conflicto. Las dos posiciones, el monismo y el dualismo, o sea, es importante reconocer que en la parte teórica siempre es súper necesario revisar, digamos, entender el alcance de los postulados. La parte teórica, por supuesto, lo que va a hacer es dar una visión, pero una visión que muchas veces se aleja de la realidad, en el sentido de que la práctica estatal es una práctica que denota diferencias. O sea, no es que vamos a encontrar un Estado completamente monista o completamente dualista. Generalmente vamos a ver una mezcla, ¿sí?, entre los dos. Tenemos como una tercera posición a la escuela de Bonn. ¿Qué dice la escuela de Bonn? Recuerden que la parte teórica siempre solemos tener nosotros como como una parte intermedia, ¿no? Como un planteamiento intermedio. Entonces, lo que dice la escuela de Bonn es que sí, en efecto, se reconoce que hay una jerarquía del derecho internacional, pero esta jerarquía está dada porque los mismos estados han definido que tenga esa jerarquía. Me voy a explicar. Los estados son quienes deciden constitucionalmente, por ejemplo, dónde ubicar al derecho internacional. Los mismos estados lo hacen. Entonces, la escuela de Bonn dice, sí, el derecho internacional tiene una jerarquía superior, pero no porque sí, no porque el derecho internacional se haya sentado él mismo ahí para definirlo, sino porque los mismos estados le han dado esa categoría al derecho internacional. O sea que a la final el que tiene la batuta es el Estado, el que él
mismo determina cómo quiere acoger al derecho internacional. Eso es lo que dice la escuela de hoy. Ahora les voy a poner el ejemplo. Yo creo que ustedes deben saber cuál es la jerarquía que le da el Ecuador a los tratados de derechos humanos. ¿Algunos saben? La jerarquía que tiene el Ecuador en la pirámide del Sena. No, lo que el Ecuador constitucionalmente define. ¿Qué dice el Ecuador respecto a los tratados de derechos humanos? Tienen el mismo peso que la Constitución. Ajá, los mete en el bloque de la constitucionalidad. El Ecuador lo que ha dicho acá es que los tratados de derechos humanos, ojo con esto, de derechos humanos, son parte del bloque constitucional ecuatoriano. Uno. Y dos, dice la Constitución del Ecuador que en caso de conflicto, en caso de que se otorguen mejores garantías por parte del derecho internacional, o sea, por el Tratado de Derechos Humanos, va a primar sobre el derecho doméstico. Eso dice la Constitución. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde ubicarían ustedes al Ecuador en este planteamiento? ¿Es monista o es dualista? ¿Dónde lo ubican, Marcia? Yo creo que ¿Dónde lo ubicas, Estefan? dualista. ¿Por qué? Estamos hablando específicamente sobre la disposición de derechos humanos. ¿Por qué lo ubicas ahí? No, o sea, como que derechos humanos sería como que eso fuera un comunismo. Porque están en el mismo rango constitucional que el Ecuador mismo está otorgando a esta norma internacional. Exacto. Si nosotros analizamos bajo esa lupa, diríamos que sí, el Ecuador, en lo que concierne a los tratados de derechos humanos, es dualista. Es monista. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el Ecuador está diciendo que es lo mismo que están en el bloque de constitucionalidad ecuatoriano, los tratados de derechos humanos, e incluso dice el Ecuador que en caso de conflicto o de ofrecer mejores garantías, el BIP va por encima, o sea, en este caso el Tratado de Derechos Humanos va por encima del derecho doméstico. O sea, ¿se dan cuenta? El Ecuador está dibujando esto. Entonces el Ecuador sería monista en relación o con relación a qué? A los tratados de derechos humanos. Pero el Ecuador no dice lo mismo de los tratados de, no sé, de telecomunicaciones u otras materias. Sobre eso no establece esa característica única del bloque de constitucionalidad. Entonces podríamos decir, en cambio, en este caso, que el Ecuador en las demás materias es dualista, porque el Ecuador sí requiere estos procesos de transformación y porque el Ecuador no está viendo de manera directa que los tratados en otras materias sean parte integral del bloque constitucional de su estado, de este estado. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la diferencia entre el dualismo y el monismo. Pero como se dan cuenta, o sea, es necesario analizar la parte teórica. Pero cuando yo les voy a ir explicando justamente la práctica, vamos a ver que los estados se mezclan constantemente y que es muy difícil encasillarlos en uno o en otro, porque la práctica siempre es ecléctica, la práctica siempre es variada en este sentido. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Algunos casos prácticos que nos ilustren esta parte. Primero, lo que pasa es que voy a hacer un pequeño tablero acá chiquito para ustedes, porque no quiero borrar lo demás. Digamos que este es un subtítulo
Entonces vamos desvirtuando el tema nuevamente del dualismo que dice nunca se van a encontrar, cada uno opera uno por allá y otro por acá. ¿Ok? Entonces, primero, hablemos de esta regla. Ustedes ya la conocen, lo hemos hablado varias veces. El principio general del derecho. Un Estado no puede invocar su ley doméstica para incumplir sus obligaciones internacionales, ¿verdad? Y vamos a hablar de dos artículos. El artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de Tratados y el artículo 46 de la Convención de Viena. Entonces, le voy a pedir una linda voz que me ayude leyendo el artículo 27 de la Convención de Viena, por favor. Que lo encuentren, el derecho de tratados, ¿no? Por supuesto. Sí, por favor. Sí. El derecho interno es la observancia de los estados. Una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del cumplimiento de un tratado. Espérame otra vez. Más fuerte, porfa. El derecho interno es la observación de los tratados. Una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Perfecto. Entonces, fíjense, partimos de ahí, de la regla general. O sea, la Convención de Viena, en derecho de tratados, se para fuerte como derecho internacional y dice, un Estado no puede incumplir, amparándose en su ley doméstica, no puede incumplir un tratado. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero inmediatamente, ¿qué dice? Sin perjuicio de los que, o sea, salvo lo que dice el artículo 46 de la misma convención. Ahora, por favor, alguien me lo leyendo. ¿Qué dice ese artículo 46 de la misma convención? 46. Disposiciones del derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no pueda ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena forma. Perfecto. Chicos, acuérdense que la semana pasada, cuando vimos las causales de nulidad de los tratados, vimos este artículo, vimos esta regla. Y yo les expliqué que el Estado nunca se puede excusar en esto, solamente cuando constitucionalmente el Estado se vea obligado a actuar de buena fe, ¿no? Totalmente opuesto a lo que el Estado es. ¿Se acuerdan que esto lo vimos y dijimos que era como la super hiper mega excepción a la regla general? Entonces, ¿qué es lo que les quiero demostrar con esto? Primero, fíjense que la regla general está clarísima. El Estado no se puede excusar cuando hay obligaciones válidamente contraídas. Artículo 27. Y posteriormente, el mismo tratado está determinando cuándo permite que el Estado se excepcione de esta regla. ¿Quién tiene el poder? Acá. ¿Quién establece las reglas de juego? Voy a ser más clara todavía. El derecho internacional está diciendo, yo soy la Convención de Viena, que es derecho internacional, ¿verdad? El derecho internacional se para acá y dice, a mí nadie me va a violar justificando su ley doméstica. Nadie me viola. Pero yo tengo el poder y yo determino solamente cuando yo le permito a usted excusarse en su ley doméstica. Solo si usted se ve de buena fe obligado a portarse de forma opuesta a lo que ustedes. Pero quien está determinando eso, ¿quién es? Es el Estado. El derecho internacional, es el tratado. El tratado está diciendo
cuál es su regla, cuál es su principio y cuándo le da el permiso al Estado de excusarse de dicha obligación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Por qué partimos de acá? Porque fíjense que la Convención de Viena, en este caso, nos sirve como ejemplo para demostrar cómo se otorga la primacía del derecho internacional y cómo se ubica esa primacía frente a los estados que son parte de la Convención de Viena. Hagan la analogía para que lo entiendan mejor. Apliquen este caso al tema Ecuador-México. Cuando Ecuador dice, sí, es que mi COIP, mi ley doméstica, mi me obligaban a tomar preso a Blas, vamos a esto. Entonces el Ecuador estaría probablemente violentando no solo la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino también esta. Claro, esto entra en un análisis, pero sí, o sea, justamente a eso voy, que sí se mezclan los derechos, sí se unen los derechos. Y lo importante es que nosotros reconozcamos dónde se para el derecho. Aquí el que tiene el poder, el duro del caso, es el derecho internacional, que dice, yo, mijito, voy primero. Y solo si yo quiero, les permito a ustedes accionarse. Pero a mí no me vengan a cumplir. Si usted tiene una obligación conmigo, me tiene que cumplir. Usted no me venga, no se venga a excusar, eso es lo que está diciendo este artículo. Y fíjense que es la misma convención la que está estableciendo, el mismo tratado establece cuándo le permite al Estado excusarse y cuándo no. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? Ok. Pero es bien difícil, ¿no? Es como, sería un caso muy... Es que no se me ocurre, por ejemplo, tal vez si alguna decisión para poder cumplir provoque una guerra interna o una división tan fuerte. Es que no se me ocurre un caso... O sea, cuando te diga para que aplique la excepción, dices tú. Ajá, para entrar en 46, sí. Como algo de buena fe. Pero también es una práctica usual, pero ¿qué práctica usual? Por ejemplo, o sea, los musulmanes se movían mucho, tal vez. Ajá. Algunas cosas de derechos de mujeres, ¿verdad? ¿Sabes en dónde sí fue más plausible el tema? Cuando estaba el gobierno de Correa, cuando inicia el gobierno de Correa, y viene la Constitución con el tema de varias cosas, ¿no? La economía popular y solidaria, o sea, el cambio de visión en ese sentido, el tema de consagrar los derechos de la naturaleza, el tema del arbitraje, y estos ajustes que se plantean con la Constitución del 2008, el Ecuador denunció varios tratados y se acogió esta cláusula. Yo recuerdo que eso inclusive lo analizamos y hubo algunos tratados que estaban vigentes para el Ecuador en ese momento, y el Ecuador los denunció argumentando que, dado que había una visión distinta del Estado, en este caso, podríamos analizarlo desde, contrario a la práctica usual en este sentido, o sea, hay una visión distinta de cómo el Estado se construye a sí mismo en función de ello. Entonces, el Estado decía, yo me siento como incoherente, porque no puedo plantear internamente esta visión y exteriormente estar contrayendo una obligación que me hace a mí retroceder. Pero como son tratados que ya estaban válidamente contraídos, pero que no deseo continuar cumpliéndolos, porque yo estoy planteándome una visión distinta en función de esos, entonces solicito la nulidad. Y hubo como 3 tratados que se terminaron argumentando la nulidad en este caso. Pero comparto contigo que es sumamente difícil de determinar, digamos, esta oposición a cómo el Estado se comporta. O sea, eso sí es complejo. Es más fácil quizás analizarlo a la luz de la Constitución, en cambios constitucionales. Por ejemplo, el plano del tema de Chile. Seguramente si Chile, claro, ya no funciona en el primer intento, pero si se sigue adelante y hay esa reforma, imagínate, a la luz de la Constitución de Pinochet, cuántos TLCs y cuántos tratados nos saldrían abajo. O sea, abajo en el sentido de que serían totalmente opuestos a la nueva edificación de Estados, es que eso prosperara. Por ahí podría ser, pero no significa tampoco que sea un tema de fácil
manejo, ¿no? Lógicamente. Bien, hay una opinión consultiva de la Corte Permanente Internacional de Justicia. Esta es la corte que estaba, recuerden, con la Sociedad de las Naciones y que estuvo vigente hasta el año 45 cuando se fundan las Naciones Unidas. Esta corte dio una opinión consultiva respecto de un tratado que existía entre Grecia y Bulgaria en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Grecia y Bulgaria celebraron un tratado de emigración recíproca, o sea, casi que como un libre tránsito entre países con unas condiciones favorables para sus ciudadanos. Y crearon una comisión. Estos dos estados crearon una comisión, que es la Comisión Greco-Búlgara. Esta comisión le solicitó a la Liga de las Naciones, o sea, a la antigua, a esta otra organización que fue el inicio de las Naciones Unidas, que por favor, ya me van a entender por qué los estados no pueden acudir directamente a la Corte, sino que acudieron a través de la organización para que la Corte se pronunciara respecto de una inquietud que tenían con ocasión del tratado que habían celebrado. ¿Okay? Y lo que pasó acá es que la pregunta era si la aplicación de la convención, o sea, si la aplicación del tratado entra en contradicción con disposiciones del derecho doméstico en el territorio de una de las partes, ¿cuál de las disposiciones debe preferirse? O sea, están preguntando sobre el principio general del derecho, pero estamos hablando de 1919, o sea, estamos hablando de hace un siglo y un poquito más. Y la Corte dijo muy claramente, es un principio general y aceptado que en las relaciones entre estados las disposiciones del derecho doméstico no pueden prevalecer sobre las disposiciones del tratado. Si ustedes se dan cuenta, estoy devolviéndome 100 años, es decir, que es un principio súper afincado y súper fuerte en el plano del derecho internacional. Pero ¿saben por qué también opera esto? Porque si no entraríamos en una anarquía profunda, porque si no cada estado diría, no, pues es que mi código civil dice tal cosa, no, es que mi norma tal dice tal cosa, o sea, sería muy difícil aplicar el derecho internacional o establecer obligaciones internacionales si no trabajáramos en este plan. Por eso hay que ponerle como límite a esa soberanía y a esa independencia nacional. Pero obviamente esto opera cuando el Estado previamente y voluntariamente ha adquirido sus obligaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ok, entonces les agradezco, vamos a seguir hablando de la práctica y después, como les dije, quiero que analicemos el caso Ecuador-México, pero ya con documentos, para que ustedes mismos analicen y determinen qué pasó ahí, pero cuando terminemos de ver otros ejemplos. ¿Okay? Entonces, chicos, seguimos mañana, por favor. No se olviden su bonus